¿Qué pasa cuando la provida es ir en contra del aborto, por ejemplo? Ok, ¿Somos provida o no? O ahí no. ok, Ahí no somos provida. de acuerdo. El tema, por ejemplo, de regresar a las tradiciones antiguas, ¿no? Como a lo que enseña la tierra. Ujú, Volver ahí, ¿no? Como a estos saberes ancestrales. ujú, Volver a como era antes es algo bastante conservador, digamos, en el plano político, ¿no? ujú. El punto es, ¿en dónde nos paramos, ¿no? De qué nos agarramos cuando llegamos a este tipo de conversaciones? Ajá. De, oye, pues igual y yo soy de derecha, igual y yo soy, pro vida, ¿no? Ujú, Igual y si el aborto, pues no sé qué tan chido esté. ujú. Son simplemente a cuestionarnos cosas, ¿no? Porque hay que Claro, ser congruentes. claro, Y ahí es donde está la confusión que yo tengo. claro. ¿Qué te despierta ¿Qué me este despierta? trip que te estoy compartiendo, no? Bueno, pues primero la coherencia es difícil lograrla cuando uno es confuso, ¿no? Cuando uno Claro. está confundido es difícil ser coherente y creo que me incluyo, ¿no? En muchas cosas siento que tengo esa incoherencia. Pero en el tema de Provida, pues mira, la verdad es que después de mucho darle vueltas, buscarle conversaciones y muchas cosas, la verdad es que he aprendido que la manera más simple de abordar estas situaciones y liberar la confusión es pues regresar a lo esencial y preguntarle a la vida, ¿no? ¿Qué opina? ¿No? Y bueno, evidentemente pues no podemos conversar con la vida en español o en inglés, sino a través de la observación, ¿no? Es cuando uno empieza a observar. Y cuando uno empieza a observar a la vida en su manifestación, uno empieza a darse cuenta de ciertas mañas que tiene la vida, ¿no? Mañas positivas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y uno empieza entonces a comprender a qué se refiere la vida cuando está viviendo, cuando se habla de la vida, ¿no? Y la vida tiene una característica muy particular, la vida natural, que la vida natural en este planeta, si la vemos desde un conjunto global, como un macro propósito de la naturaleza en el planeta Tierra, pues es seguir generando las condiciones que propician la vida, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Pues la vida en el planeta Tierra, para que pueda existir, tiene que haber ciertas condiciones, ¿no? De temperatura, de humedad, de presencia de oxígeno, elementos, suelo vivo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo esto que emerge como naturaleza, como parte viva de los árboles, las plantas, los animales, etcétera, etcétera, pues realmente existen porque hay condiciones ideales para que eso ocurra. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno siembra una semilla, pues tú no la puedes hacer que germine, sino generas condiciones para que germine, pero la semilla va a germinar por sí sola si encuentra las condiciones para llegar a eso, ¿no? Entonces creo que el tema pro vida, probiótico, etcétera, etcétera, en realidad es una perspectiva que nos debería de llevar a una profunda observación a preguntarnos cuáles son las condiciones que propician la vida. Y que estamos creando nosotros mismos. Antes de meternos si lo estamos haciendo o no, primero descubrir como seres humanos, entender como sociedad, como cultura, cuáles son los principios o cuáles son las condiciones ideales que propician la vida, ¿no? Niveles de oxigenación, de no contaminación, etcétera, etcétera. Y una vez que empezamos a entrar en esa cancha, en ese terreno, pues ahora sí empezar a evaluar nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestras intervenciones como seres humanos dentro de este planeta, ¿no? Alias, lo que estamos haciendo, nuestra manera de consumir, nuestra manera de construir, nuestra manera de producir alimento, nuestra manera de producir agua potable, etcétera, etcétera. Todos esos procesos están contribuyendo a generar condiciones que propician la vida o no. Y si no lo están haciendo, bueno, pues creo que la respuesta es evidente, ¿no? Y, y me refiero a preguntarle a la vida porque sin tener que preguntarle en inglés o en español, pues simplemente podemos hacer el experimento, ¿no? Generar unas condiciones y, oye, ¿brotan plantas de ahí o no? ¿Brota vida de ahí o no? ¿No? Ah, bueno, pues esas no son condiciones para que se dé la vida. ¿Sí me explicó? Entonces, más allá de una ideología, de de un eslogan político, de una intención bonita, romántica. Creo que lo que estamos explorando como Provida, pues realmente nos pone en un punto de estudiantes, de observadores, de seres capaces de poder contemplar, observar, entender, realizar, conectar, para entonces que todo lo que hacemos como seres humanos
producir alimento, construir medicina, educación, economía, etcétera, etcétera, lo sigamos haciendo, pero alineando nuestros procesos a que todos los subproductos de nuestros propios procesos sean condiciones que propician la vida, que no están contaminando cada vez más, ni están destruyendo, no destruyendo la vida. Estamos destruyendo las condiciones que propician la vida. Y por eso, pues todos los desastres naturales en los que vivimos y todo lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Donde la mitad de la costa este de Estados Unidos está congelada y la oeste se está incendiando, ¿no? ¿Y qué está pasando? Pues simplemente son eventos naturales que están tratando de balancear y de purificar el estado actual del planeta para poderlo llevar otra vez a aquellas condiciones propicias que generan la vida, ¿no? Y si como seres humanos, de nuevo, no estamos entendiendo este principio básico de generación de vida, entonces creo que al igual que sustentabilidad, al igual que regeneración, al igual que espiritualidad, el concepto pro vida, pues corre el riesgo de caer en el vacío nihilista. Claro. Sí. Son muchas cosas, mi hermano. Muchas Otra cosas, vez, mi hermanito. es demasiada información y yo me la tengo que procesar toda. Y siempre digo en este espacio que me den chance, ¿no? Denme chance porque Tantito. sí, es como yo estoy tripeando mientras me estás platicando todo esto, yo tripeo. Y tengo que preparar la siguiente pregunta, La siguiente ¿no? pregunta. Entonces luego se me olvida preparar la siguiente pregunta, por ejemplo, por estar escuchando. O luego ya no entiendo, por estar preparando la siguiente pregunta, no entiendo lo que me dicen. Y entonces me confundo. Y entonces tengo que ir y ver este podcast y ya después lo veo y digo, mira, ahí, Era por ahí. Pude haber dicho eso. Pude Claro. haber preguntado eso. Exacto. Pero bueno, al final ese es el una mensaje, ¿no? conversa. Las condiciones que crean la vida. Exacto. Ese es el mensaje. Es ¿qué está propiciando eso? La vida. Exacto. ¿Qué? Pues eso va en contra de la vida, pues entonces hagamos que sí, que vaya a favor de la vida, ¿no? Exacto. Es como simplemente un punto de partida también, ¿no? Porque se pone complejo. Como hablaba con Bernie Greenham, que también le mandamos un saludo. A toda esta banda. El tema de la huella, digamos, la huella ecológica puede ser también positiva, ¿no? O sea, hay veces que él hablaba del plástico, ¿no? O sea, el beneficio que crea en ciertos contextos ese material es innegable, ¿no? O sea, ha llevado el progreso de nuestra especie. Exacto. Bueno, es por lo que creemos, ¿no? Pero sí, en muchas cosas estamos mejor por el plástico. Claro. Entonces, pero eso es una cosa, ¿no? Que el plástico, que hagan una galletita y así, pum, 500 años, pues tampoco, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. O sea, a veces lo que va a favor de la vida, por ahí a veces hay que sacrificarlo, ¿no? A veces pasa. La comida, los animales que nos comemos. Estamos yendo en contra de la vida porque necesitamos o queremos unos taquitos al pastor a las 2 de la mañana. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, esa es la situación. A veces cuándo sí, cuándo no. ¿Dónde se traza la línea? ¿No? Y es que creo que la línea no es ni blanco y negro, ¿no? Y también la naturaleza tampoco es tan dramática, a menos de que no le quede de otra, ¿no? Creo que nos ha enseñado de que es bastante tolerante a que podamos hacer distintas cosas que no necesariamente están alineadas con la vida, pero todavía se puede sostener la vida en el planeta, ¿no? Pero creo que ahí es donde difícilmente como seres humanos vamos a tomar la elección de alinearnos con la vida por pura elección, por convicción y no por obligación, ¿no? Creo que lo platicábamos, ¿no? Cuando fuimos a la Chinantla con Fede, que le mandamos un saludo a Fede, él nos contaba, ¿no? De dónde está el límite, cómo pones el límite de una persona que pues vive su vida cotidiana en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad y está acostumbrado a ir al súper, a gasolina, etcétera, etcétera. ¿Cómo le pones el límite, no? Y para mí sí fue una pregunta muy poderosa que me llevó varios años de reflexión porque tiene toda la razón, ¿no? O sea, con qué autoridad puede limitar la experiencia y el desarrollo de cualquier persona, ¿no? Viéndolo desde esa perspectiva, ¿no? Pero cuando lo pensaba así, siempre estaba como desde el antropocentrismo. No, qué gobierno, el gobierno universal. Pero realmente cuando me fui a más grande, de lo antropocéntrico a lo biocéntrico, regresé a lo mismo, regresé a la vida. Dije, bueno, pues sí, la que nos va a poner el hasta aquí o el límite va a ser la vida misma. Si llegamos al punto donde ya el planeta no puede regenerarse, no puede seguir generando las condiciones que propicien la vida, pues nos las vamos a ver negras los seres humanos y no nos van a preguntar,
Pues muy similar como la pandemia, ¿no? O sea, ahí no se preguntó a nadie, ahí estamos un año adentro de la casa, todo el mundo sin poder ir a ningún lado y no fue pregunta, no fue elección, ¿sí me explicó? Y yo siento que pues la cosa se puede poner peor. ¿Qué va a pasar en el punto donde pues evidentemente pues hayan ciertos acomodos naturales en el planeta, en el macrosistema para balancear lo que se requiera balancear y que eso signifique pues desastre para la humanidad, ¿no? Desde el antropocentrismo. Y pues lo podemos ver muy romántico, lo podemos ver muy desde derechos humanos y todo eso, pero pues al final del día es algo que va a pasar, ¿no? Si no alineamos, si no resolvemos eso, ¿no? Y para mí hay este límite, y es un límite que no nos estamos poniendo ningún ser humano a ningún otro ser humano, no es una cuestión política, no es una cuestión de control, ¿no? Es una cuestión que algo que es más grande que nosotros los seres humanos, la vida nos lo va a poner, ¿no? Claro. Y creo que pues estamos empezando a ver ciertos bordes, estamos empezando a sentir, no nada más a ver, a sentir que ese borde se está llevando a cabo, ¿no? Y es ahí donde pues sí va a estar dura la cosa, porque yo siento que hablando de esto, donde todavía no estamos haciendo los cambios por convicción, sino hasta que no estemos obligados a, entonces, pues, ¿qué va a pasar en ese tiempo? ¿No? Y qué pasa si no tomamos la elección apropiada, ¿no? Pues va a llegar un punto donde, pues claro, nos va a afectar de manera directa, de manera drástica, claro, pero no por una perspectiva de castigo divino, ni de castigo de la naturaleza, ni de que la Pachamama se vaya a enojar, sino simplemente el orden natural se tiene que sostener y se va a mantener y se va a sostener conforme a lo que está buscando, ¿no? Y los seres humanos, si no lo entendemos, esa es una de esas cosas que no sabemos, pero pues tenemos que alinearnos, al igual que pues tenemos que respetar que en este planeta hay gravedad, claro, y que tenemos que respetar que respiramos y ciertas realidades, ciertos límites dentro de la experiencia humana en este planeta que pues por más que te guste o no te guste, pues estás contenido en eso, ¿no? Claro. Sí, el principio ahí de autorregulación, ¿no? El planeta se va a autorregular. Exacto. Con nosotros o sin nosotros. Lo va a hacer, es un hecho. Es un hecho. O sea, la pelota cae, exacto, el viento cae, ¿no? Sí. Es así. Entonces ahí es en dónde vas a estar en la ola, cómo te va a tocar, de a cómo te va a tocar, se te va a quemar tu casa. Como un abrazo a toda la banda de LA. Si alguien nos ve por allá, le mandamos un abrazote. Que estén muy bien. Sí, está duro ese tema. Y yo siento que LA y México y Ciudad de México son ciudades hermanas, ¿sabes? Como LA es probablemente una de estas capitales hispanas al norte, la más grande, como en proximidad con Ciudad de México. Y desde ahí creo que hay una relación muy estrecha. Mucha gente de LA en México, también muchos americanos que ahora viven en México, quitándonos nuestros departamentos y haciéndolos más caros. Pero los queremos mucho a los gringos. Los queremos mucho a los amigos gringos. Pero sí, o sea, son ciudades vecinas, comunidades hermanas. Y les mandamos un abrazo. Pero bueno, el tema, ¿no?, de la autorregulación, lo que está pasando, en dónde te va a llegar, qué te va a pasar, cuánto vas a sufrir, qué tan repentina va a ser la pérdida, ¿no? Estos conceptos que tan abruptamente se van a aparecer en tu camino. Y yo creo que va a ser directamente proporcional al apego que tengamos, claro, colectiva o individualmente al actual estilo de vida que está mermando nuestra calidad de vida, ¿no? Total.